Buenos días, chicas y chicos. En el día de hoy, desde el aviario El Jaulón, un nuevo video. Mi nombre es John Pérez, propietario y fabricante de aviario El Jaulón. El día de hoy les traigo un tema muy interesante. Preparo el video porque es muy común que a mí, cada vez que venda un pájaro, me preguntan ¿y qué sexo tiene el pájaro? Entonces es una pregunta que tanto los amateurs, los que están comenzando en el hobby, tanto los que tenemos ya experiencia, tenemos tiempo en él, se nos dificulta un poco. Por ese motivo vengo el día de hoy a traerles este video sobre el sexaje práctico de agapornis. Hoy, 29 de octubre del 2022, 9:40 de la mañana. El primer tema sería entonces, ¿por qué es importante conocer el sexo del ave? Yo creo que todos cuando iniciamos en este hobby, nuestra ilusión es al fin y al cabo que nuestras aves se reproduzcan, porque es un proceso muy bonito ver la incubación, la eclosión, desde que están pequeños, no tienen plumaje hasta que finalmente son ya jóvenes. Entonces, si no conocemos bien este dato, que es el sexo de nuestros pájaros, es imposible que nosotros llevemos a cabo el proceso de reproducción. Por otra parte, el no conocer el sexo de nuestras aves y mezclar por lo menos dos hembras o dos machos va a causar graves alteraciones en el comportamiento de nuestras aves. Entonces para hacerlo de forma didáctica, vamos a clasificar el sexaje de las aves bajo dos criterios grandes, ¿okay? Yo lo desarrollé de esta manera. Hay unas cosas que se llaman criterios absolutos y criterios relativos en el sexaje de aves. Absolutos, como su nombre lo indica, es porque no hay duda razonable de que este método se equivoque. Es decir, son métodos un 99.9% o un 100% de efectivos. Tanto la especificidad como el resultado son totalmente absolutos y ciertos. Y los otros pues son criterios relativos, es decir, que hay un margen amplio de error, pero que llevado de una buena manera podemos o nos van a ayudar a sexar nuestra ave. Entonces, hablemos primero de los criterios absolutos. Dentro de estos criterios absolutos, hay tres básicamente. Uno, pues son las pruebas moleculares, es decir, la determinación del ácido desoxirribonucleico o ADN. Ese es el primero de los métodos absolutos. Hay otro método que se llama autosexaje, el cual puede ser parcial o total, que ya lo vamos a explicar a continuación. Y el otro criterio es el criterio de los huevos. Entonces, comencemos con el primer criterio. Entonces, no hay duda que en pleno siglo XX, con el descubrimiento de la genética, de las leyes de Mendel, se puede hacer la determinación con una exactitud del 100% del sexo de nuestras aves. No importa si el ave es joven o si el ave es adulta. Yo les hablo desde Bogotá, Colombia. Desafortunadamente he buscado en internet, literatura. Acá en Colombia no hay laboratorios que se dediquen a pruebas moleculares para el sexaje de aves. Escuché en alguna ocasión que en el Instituto Veterinario de Medellín se hacía este tipo de sexaje molecular, pero no tengo certeza. Si alguno de ustedes conoce aquí en Colombia, puede ser algún laboratorio que se dedique a la determinación molecular, me lo hace saber y yo replicaré la información. Este tipo de prueba molecular pues consiste básicamente en tomar la muestra del ave. Hay dos formas de tomar la muestra, bien sea sacando una pluma o sacando sangre. En la pluma pues se toma una pincita, se sacan 3 a 6 plumitas, se embalan y se envían al laboratorio. Obviamente que este método es menos traumático
y estresa menos al ave. Sacar sangre es un poco más traumático y puede que sí lo estrese. En países desarrollados, como por ejemplo España, que sabe mucho de este tema de agricultura, donde yo he aprendido mucho, sí hay muchos, se venden los kits como tal, y el kit trae todo, ¿no? Trae las pinzas, los guantes, trae un formulario, trae todo lo necesario para que tú tomes la muestra del ave, la envías al laboratorio, y el laboratorio te regresa un certificado en donde te dice exactamente cuál es el sexo de tu ave. Ahí no hay lío, porque por esta determinación de ADN, pues sabemos exactamente de que se trata de un macho, de una hembra, independientemente de la edad que tenga. El otro método absoluto para determinar el sexo de nuestras aves es uno que se llama autosexaje, que puede ser completo o parcial. Desafortunadamente, para poder determinar el sexo con este método de autosexaje hay que tener cierto grado de conocimiento en genética. Y pues no todo el mundo se encuentra entrenado en el tema. Pues yo soy médico cirujano, y pues entiendo de genética. De pronto para alguien que no ha estado entrenado en medicina o en áreas de la salud, pues se le va a dificultar un poco. Sin embargo, lo voy a comentar a grosso modo. Espero hacer un nuevo video explicando bien minuciosamente cómo es o de dónde se sacan las fórmulas genéticas para autosexar a un pájaro. Según las leyes de la genética, hay 4 tipos de herencia, ¿no? Autosómica, dominante, recesiva, codominancia y ligadas al sexo. Teniendo ese conocimiento, los científicos se dieron cuenta que bajo varias o específicas condiciones genéticas se puede determinar el sexo. Entonces, hay una cosa que se llama herencia ligada al sexo. Cuando existe este tipo de mutación, es posible determinar el sexo del ave. Hay ciertas condiciones para el autosexaje. Primero, de que se tenga un ave con una mutación ligada al sexo. ¿Cuáles son las mutaciones ligadas al sexo? Entonces tenemos a los inos, como son los lutinos, y los albinos. Otra ligada al sexo son los opalinos o famosos sables. Y tenemos también a los palit y a los canelas. Entonces, la primera condición para el autosexaje es tener un ave con una mutación ligada al sexo. Entonces, estas mutaciones son muy interesantes porque nos permite hacer este ejercicio. La otra condición es que sea el macho el que tenga esa mutación ligada al sexo. Y la otra condición, la tercera, es que la hembra no tenga una mutación ligada al sexo. Es decir, sea una hembra verde, azul, no importa. Entonces, como regla general, yo tengo la siguiente hemotemia. Los pichones de estas aves que nacen parecidos al papá son hembras, y los pichones parecidos a la mamá son machos. ¿Ok? Entonces, si salieron al papá, son hembras. Si salieron a la mamá, son machos. Lo repito por segunda vez. Entonces, si tenemos todas estas condiciones, yo tengo el ejemplo aquí ahorita con un ave. Tengo un opalino que se llama palomo. Y este palomo está con una azul malva doble factor. Y yo estoy esperando que me lleguen los pichones. Cuando yo vea esos pichones, si se parecen a palomo, que es el papá, son hembras. Y si se parecen a la mamá, son machos. Entonces, yo sé que es un poquito complicado. Esto requiere obviamente una charla aparte, porque es un tema un poquito complejo. Yo les voy a mostrar la fórmula
para sacar la genética, el cálculo genético o el estimado genético. El otro método absoluto es el método de los huevos. A mí en una ocasión me pasó lo siguiente. Yo compré, cuando estaba comenzando, era amateur, compré una jaula. Y en esa jaula dentro de la jaula tenía un ave. Y un día cualquiera fui a revisar y dentro del nido de la jaula encontré huevos. Entonces, obviamente que si tú tienes un pájaro que ha puesto huevos, es hembra. Y es un método absoluto y no tiene discusión alguna. Pero esto también nos lleva a otro conocimiento interesante. Si yo tengo, por ejemplo, 2 aves dentro de una jaula con su nido y veo un día cualquiera que tengo 4 huevitos, significa que uno de las 2 aves es hembra. ¿Cuál? No sé. Con este mismo ejemplo, si en vez de 4 huevos ya tengo 8, 9 o 10 huevos, lo más probable es que tenga 2 hembras. Entonces es una guía adicional. En el primer caso, en que tengo 2 pájaros dentro de una jaula y tengo 4 huevitos y resulta que no eclosionaron los huevos, sé que tengo un macho y sé que tengo una hembra. Pero puede pasar que las aves o son muy jóvenes o son muy viejas y por ese motivo no han logrado eclosionar y llevar a feliz término el desarrollo de los pichones. Ok. Ahora vamos con los métodos relativos, en donde hay cierto grado de incertidumbre, pero bien llevados, como se lo voy a explicar en este momento, cobran una gran importancia. Y estoy seguro, y yo lo hago todos los días con mis aves. Yo tengo cerca de unas, qué sé yo, 35, 40 aves en un jaulón grande. Y sé exactamente cuál es macho y cuál es hembra. Entonces, obviamente que para este método relativo, hay varias cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Estos métodos solo aplican para aves adultas, para jóvenes no se puede. Requieres tiempo de observación. ¿Qué hago yo? Me siento, 2, 3 cervecitas, media hora observo mis pájaros y dependiendo del comportamiento de ellos puedo sacar el sexaje. Y la otra es que para que tenga cierto grado de asertividad, estos métodos relativos debes tener por lo menos 3 criterios o más criterios positivos. Ya vamos a hablar de ellos. A grandes rasgos, estos métodos relativos están en 2 grandes grupos. El primer grupo es la palpación de la pelvis. Creo que es un método que mucha gente ha escuchado y ha tratado de intentar. Y el otro método es el método del comportamiento compartimental. Vamos con el primero, que es la palpación de la pelvis. No es más que tomar el pájaro y con la mano izquierda y con la mano derecha palpar las espinas ilíacas de la pelvis del ave. Teóricamente, si las espinas son muy próximas, es un macho, y si están separadas, es una hembra. Entonces, hay 2 cosas que a mí no me gustan de este método. El primer método es que para que tenga algún grado de asertividad este método, el examinador debe tener mucha habilidad, mucha práctica, mucha experiencia para poder decirte si es macho o hembra. Uno llega a las veterinarias y uno ve que sacan el pájaro, le tocan la pelvis, es un macho, es una hembra. Yo no creo en eso, no crean ustedes, eso no es tan sencillo. Para que una persona tenga la habilidad necesaria, debe ser un avicultor que debe tener décadas haciendo palpación. Porque no todo el mundo tiene la habilidad ni la sensibilidad para eso. Y ahora, el otro problema es que este es un método que no se puede utilizar en aves jóvenes. ¿Por qué? Porque resulta que las aves jóvenes no han completado su desarrollo osteomuscular, de tal manera que la pelvis del macho y de la hembra son iguales. No existe esa separación
porque no han completado su proceso de desarrollo. Entonces, cuando tú vayas a una veterinaria y te digan, tiene una anilla naranja, que es la anilla del 2002, y te diga, es un macho, una mentira. No se puede saber. La única manera de saberlo es con un método absoluto, una prueba molecular, un autosexaje completo, no más. Entonces, no nos dejemos engañar. ¿Listo? El otro gran problema de la palpación de la pelvis es que teóricamente las hembras separan totalmente la pelvis cuando han tenido huevos. Antes, no. Luego, entonces, como podemos ver, es un método. A algunas personas le funcionará. Yo realmente no lo utilizo. Aves jóvenes, aves que no se han desarrollado, aves que no han tenido huevos. La posibilidad de error es enorme. Por lo tanto, yo no. Hace un mes compré a Mango. Me dijeron que era macho. Y a los 20 días tenía huevos. Entonces, cada quien pues utiliza su método. Yo no lo recomiendo, pero lo traigo a colación. El otro método relativo pues es el comportamental, o el comportamiento. Las aves machos tienen un comportamiento diferente al comportamiento de las aves hembras. Entonces, para no alargar mucho el video, el comportamiento de las hembras, su actitud suele ser agresiva y territorial. Tan agresivas son las hembras que yo he tenido casos en que he tenido dos hembras conviviendo juntas y se han dado pico, han salido heridas, a tal punto que es peligroso tener a dos hembras conviviendo juntas, se pueden herir gravemente. Entonces, el comportamiento de las hembras son muy agresivas y muy territoriales. Otra característica de las hembras es que cuando llega la temporada de celo o de reproducción, hacen el famoso avioncito. Miren aquí la imagen. Eso no lo hace el macho. O yo, en 10 años que llevo como agricultor, nunca he visto que un macho haga el avioncito. Y como podemos ver, todos estos cambios comportamentales básicamente se pueden observar durante la época de celo. Si los pájaros no están en celo, así sean adultos, tú no vas a poder diferenciar entre un macho o una hembra. Otra característica que tienen las hembras es que la hembra es la que escoge el nido, no es el macho. Si tú ves un pajarito que va de un nido al otro, ¿sí?, tratando de escoger el nido, muy probablemente es una hembra. Llevamos 3 criterios. Vamos a un cuarto criterio. Las hembras son las que llevan el material de nidificación al nido y las que construyen y fabrican el nido. No significa que los machos no ayuden, pero no es el estándar, son muy perezosos. Yo observo aquí en mi aviario constantemente, que las pajaritas entran al nido, bajan, llevan las ramitas o las hojas o lo que sea, y van nuevamente al nido y construyen su nido. Entonces, el pájaro que le pone más empeño es una hembra. Otra característica, la que incuba es la hembra. Tú puedes escuchar en internet que los machos incuban y ayudan a incubar, y que en caso de que la hembra muera, porque no sé, un accidente, un depredador la cazó o se enfermó y se murió, el macho se va a hacer cargo de la nidada. No, señor. La nidada se perdió. Si la hembra se murió, se perdió la nidada. Entonces es muy característico, yo lo veo aquí en mi aviario, que la hembra se mete en la caja nido y no sale. ¿Y dónde estará Lulú? ¿Y dónde estará Lulú? ¿Y dónde estará Lulú? Lulú está empollando, es una hembra. Observen y se darán cuenta. Y un sexto criterio, pues si no... Con respecto al comportamiento de los machos, son muy opuestos al comportamiento de la hembra, ¿no?
Primero, en la actitud. Los machos generalmente pueden ser dóciles, afables y temerosos. De hecho, tú puedes tener dos machos en una misma jaula sin que hayan conflicto o problemas entre ellos. Muy contrario al comportamiento de las hembras. De hecho, yo tuve el caso, tuve dos machos cuando estaba comenzando y no sabía del tema. Tuve dos machos encerrados sin saber el sexo durante un año y terminaron convirtiéndose en novios. Entonces, de ahí a que yo digo que el tener el sexo erróneo en aves que están compartiendo puede tener alteraciones importantes en el comportamiento. Otro comportamiento muy característico es la regurgitación. Es decir, los pájaros machos enamoran a las hembras regurgitándoles comidas en el pico. Es una forma que tienen de crear vínculos y afectos entre ambas aves. No significa que la hembra no lo haga. Sí, la hembra lo puede hacer, pero tiempo después, cuando ya tienen una relación consolidada y el grado de apego y de afecto es grande entre los dos, es ahí cuando la hembra regurgita en el macho, no antes. Las hembras, igual con las hembras humanas, pues son un poquito recelosas en el momento de la conquista. Otro comportamiento muy característico de los machos, ese sería el tercer criterio, es que el macho es quien monta a la hembra, no al contrario. La hembra hace el avioncito, ¿sí?, las alas extendidas, invitando a que el macho la monte. Cuando uno ve el proceso de apareamiento de estas aves, el macho la monta y además coge la colita del macho y la reposa por debajo de la cola de la hembra, aumentando, digamos, el agarre, ¿no? Otro comportamiento muy característico de los machos es que los machos persiguen a las hembras. Algo parecido con lo que pasa con las palomas. Si tú ves un ave que persigue a la otra detrás y esperando la oportunidad para poder montarla, muy seguramente es un macho. El quinto criterio sería que durante el periodo de la incubación, si bien es cierto que la hembra está dentro del nido incubando, el machito generalmente se queda muy juicioso en su perchero haciendo guardia. Aquí una imagen. Entonces, eso es muy característico. La hembra se queda adentro y el macho, pues generalmente se queda en el perchero haciendo vigilancia, y de hecho es el macho el que en muchas ocasiones baja, busca alimento y se lo lleva a la hembra que se encuentra incubando. No significa que las hembras no salgan, sí lo hacen, de hecho sí lo hacen, pero no es tan frecuente en el día, sobre todo en los primeros 5 a 10 días del periodo de incubación. Y el sexto criterio, que también es algo que yo he observado, es cuando yo introduzco un macho nuevo en el jaulón, generalmente la colonia lo rechaza. Tanto los machos como las hembras residentes tratan de picarle las patas. Entonces los machos no son bien recibidos inicialmente en la colonia, cuando son machos, obviamente, del exterior. Para finalizar el video, entonces recordar, son 6 criterios para ser macho, 6 criterios para identificar hembras. Si tenemos 3 criterios o más, tenemos un grado de asertividad más que aceptable para poder determinar el sexo de nuestras aves. Finalmente, saludo especial para mis amigos avicultores, el aviario El Diviso, Fernando Sanabria, ¿cómo estás? Juan David Gómez, Javier García, que me vendió unos lutinos creo que hace un año, y doña Elena de Villeta, un abrazo, un beso. Espero que esta información ha sido de mucha utilidad. Espero que si les gustan, den like, compartan, y hasta la próxima oportunidad. Chao.